Ok, ve, para este ejercicio yo había hecho como una animación en GeoGebra para ver mejor cómo es el movimiento que realiza el disco, ¿verdad? Que nos dicen que es un disco sólido que está en un plano horizontal y después pasa a un Ujú, plano inclinado, ¿verdad? ujú, Entonces yo hice ahí como una animación en GeoGebra y entonces lo que tenemos es el disco, ¿verdad? Que pasa por el plano horizontal, está rodando a través del plano horizontal sin deslizarse, pasa por el ujú. punto A y después entra al plano inclinado, ¿verdad? Y lo que hay que Ujú. calcular es la velocidad que tiene que tener en el plano horizontal para que no salte, ¿verdad? Para que haga este movimiento. Que nunca se despegue del suelo, digamos. Ajá, exactamente. Ok, Ok. ve esto qué interesante. Ve que cuando él está rodando a través del plano horizontal, justo cuando él llega al punto A, que sería aquí, Ajá. cuando él llega al punto A, él deja de desplazarse, sino que comienza a girar. Ves que él comienza a girar alrededor del punto A. Ujú. De hecho, acá yo le puedo poner aquí la circunferencia, que fue con la que armé el programa. Y vos ves aquí que él cuando entra en contacto con el punto A, comienza a realizar un giro, entra en movimiento circular. Ajá. Cierto. ¿Ves? Entonces él en el punto A, él no se está desplazando. Él únicamente gira alrededor del punto A, gira alrededor del borde. Entonces, eso es lo que nos va a ayudar a calcular la energía. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a hacer conservación de la energía justo cuando él entra al movimiento circular, que sería cuando él está justo encima del borde, que lo podemos ver como con esta línea, con esta. ¿Ves? Justo cuando él está encima del borde, cuando atraviesa esta línea, entra el movimiento circular. Entre. Y cuando pasa esta otra línea, que sería la perpendicular al plano inclinado, es cuando él sale del movimiento circular. Entonces nosotros vamos a hacer conservación de la energía entre, ¿sabe? Entre este punto de acá y este punto de acá, entre el punto N y el punto O. ¿Ok? Ujú. Sí, sí, si visualizas bien, si me explico bien por qué es un movimiento circular. Digamos sí, porque como por el mae gira como alrededor del punto A. Ajá, O, ok. exactamente. Entonces vamos a ver. Mae, no sé, bueno, no sé si iba a grabar esta parte o iba a grabar desde. Yo creo que ya se está grabando, ¿no? Ah, sí, sorry, sorry. Está bien, está bien. Y vamos a ver. Entonces, uy, ¿sabes por qué esa hora se me corrió? Uy. Entonces, este va a ser nuestro punto uno. Este va a ser nuestro punto uno. Y acá vamos a tener nuestro marco de referencia. X y Y. Y entonces aquí va a estar el punto, el centro de masa del circulillo, que sería aquí. Y entonces, respecto a mi eje X, él va a tener una cierta altura h1 y él va a estar girando a una velocidad angular omega 1. Entonces vos puedes hacer la ecuación de la energía mecánica. La energía mecánica en el punto uno es igual a la cinética rotacional en el punto uno más la energía potencial gravitatoria en el punto uno. Y entonces la energía mecánica en el punto uno sería igual un medio del momento inercia alrededor de este punto, que el punto lo va a llamar A, momento inercia alrededor del punto A, por omega 1 al cuadrado, más la energía potencial gravitatoria, que sería mg por h1. Y yo creo que aquí se ve bastante claro, ¿verdad? Que el radio es la distancia que hay desde el centro hasta cualquier parte del disco, ¿verdad? Entonces esta altura Ujú. h1 sería igual al radio. Sí. H1 es igual al radio. Y entonces ya
aplicando eso, nos quedaría energía mecánica en el punto 1 es igual a 1/2 del momento de inercia en el punto A más omega 1 al cuadrado más mg por R. Y también, bueno, hay una formulilla, que esa formulilla lo que nos decía es que la velocidad lineal es igual a la velocidad angular por el radio. Entonces vos puedes despejar la velocidad angular y te queda que omega es igual a v entre el radio. Y entonces ya haciendo eso, nos quedaría que la energía mecánica en el punto 1 es igual a 1/2 del momento de inercia en el punto A. Y bueno, es la velocidad angular 1 al cuadrado. Entonces simplemente harías esto, la velocidad 1 al cuadrado es igual a v entre el radio al cuadrado. Y eso es igual a v1 al cuadrado y entre el radio. Entonces ya aquí vos podrías hacer esa sustitución. V1 al cuadrado entre el radio más mg por r. Y esa sería la energía mecánica en el punto inicial, que sería justo cuando entra en contacto con el punto A. No sé si tenés alguna dudilla con esto, todo bien. No, no, todo bien. Todo bien. No consideramos la energía rotación, la energía cinética traslacional, que era 1/2 de la masa por V1 al cuadrado, porque como lo ves aquí en el GeoGebra, él no se está trasladando, ¿verdad? Él siempre se mantiene tocando el punto A. Ujú. Lo único que hace es rotar alrededor de él, y como lo único que hace es rotar, entonces solo consideramos la energía cinética rotacional. Ok. Ok, y nada más. Y ahora vamos a calcular la energía mecánica en el punto 2, que el punto 2 sería ya justo cuando va a salir del punto A. O sea, para correrlo un toquecito más para abajo. Ahí. Qué raro, no me deja moverlo. Ok, ahí está. Y este sería nuestro punto 2. Y ahora lo que tenemos que hacer es, manteniendo siempre el mismo sistema de referencia, que sería justo sobre el punto A, justo aquí, calcular la energía mecánica en este punto 2. X, Y. Entonces, aquí estaría el centro de masa y ahora él va a estar a una altura H2. Y ahora como vos puedes ver, ahora este H2 no es igual al radio, ¿verdad? Porque el radio sería hasta acá y ves que se pasa. Ujú. Entonces lo que tenemos que hacer es encontrar cuánto vale ese H2. Que para eso podemos usar matemáticas, hijo. Vamos a ver. Ahorrar esto. Y entonces voy a dibujar una perpendicular al plano, que sería así. Ves que esta perpendicular pasa por el centro. Ujú. Y ahora vos puedes hacer un triángulo, rectángulo, que va a ser este naranja. Y con este triángulo nosotros podemos calcular la altura, ¿verdad? Porque recordad que la altura iba a ser, qué puta, me hacen falta colores. Y verde. Es la altura sobre el eje X. Entonces, esa altura 2 va a ser la longitud de este cateto de acá, de este de aquí, ¿verdad? Esto de aquí sería H2. Ok. Ahora, esta distancia que hay desde de acá a acá, que la estoy trazando en rojo, sería el radio. Y el Ujú. ángulo que hay aquí, hacerlo en negro, el ángulo que hay acá, que vamos a llamarlo alfa,
ese es el ángulo de la rampa. Sería este mismo ángulo, ¿verdad? Por teorema de Tales. No sé si sí Ujú. lo ves. Sí, sí. Sí, ok, perfecto. Y entonces ya puedes aplicar trigonometría, por ejemplo, el coseno. El coseno de alfa es igual a h2 entre el radio. Entonces, h2 es igual a r por el coseno de alfa. Ok, y entonces ya con esto nosotros podríamos hacer la energía mecánica en el punto 2. La energía mecánica en el punto 2 es igual a la cinética rotacional en el punto 2 a la gravitatoria en el punto 2. Y esa vendría siendo energía mecánica en el punto 2. Sería igual a un medio del momento de inercia alrededor del punto A más el W en el punto 2 al cuadrado más mg por h2. Si lo seguiste desarrollando, te quedaría la energía mecánica en el punto 2 es igual a un medio del momento de inercia alrededor del punto A, V2 al cuadrado entre el radio, ¿verdad? Por la misma, usando esta misma fórmula, solo que cambias el omega 1 y el V1 por omega 2 y V2. Y después sustituís H2. H2 sería nada más ponerle aquí R coseno de alfa. Y ya esas serían las métodos de energía. Usando métodos de energía se encuentra una expresión para la rapidez del disco cuando rueda sobre la superficie de V1 en función de la rapidez con que rueda en el instante que entra en contacto por completo con el plano inclinado V2. Y ahora lo único que tienes que hacer es igualarlas, ¿verdad? Por conservación de la energía mecánica en el punto 1 tiene que ser igual a la energía mecánica en el punto 2. Entonces, esto de acá tiene que ser igual a esto de acá. Y entonces te quedaría un medio del momento de inercia alrededor de A por V1 al cuadrado entre, aquí se va a probar algo, aquí me falta un cuadrado, ves, este paréntesis se eleva A entre B al cuadrado, es igual a A cuadrado entre B cuadrado. Entonces aquí nos falta un cuadrado aquí, Radio. nos falta un cuadrado acá y aquí también, aquí nos falta un cuadrado. V1 al cuadrado dividido entre el radio al cuadrado más mg por r es igual a un medio del momento de inercia alrededor de A, V2 al cuadrado dividido entre el radio al cuadrado más mg r coseno de alfa. Y ahora lo que yo haría es sacar el momento de inercia alrededor del punto A, ¿verdad? Que aquí nos dicen que es un disco sólido. Entonces, vos un disco sólido es lo mismo que un cilindro. Porque si vos tenés un cilindro, si vos lo que querés es un disco, es lo mismo que un cilindro, pero más corto. Entonces, esto sería un disco. Y si lo alargas, se convierte en un cilindro. Pero el momento de inercia es exactamente el mismo. Porque el momento de inercia para un cilindro es un medio de la masa por el radio al cuadrado. Ves que no depende del largo, no depende de esta longitud. Entonces, vos para un disco, para un cilindro, puedes usar la misma fórmula para el momento de inercia. Lo que pasa es que esta fórmula de momento de inercia es a través del centro de masa, es decir, cuando pasa por el centro. Y nuestro eje de rotación no pasa por el centro, él está girando alrededor de A. Entonces, lo que habría que hacer es encontrar el momento de inercia alrededor de este eje. Que para eso podemos usar la ley de, se me fue el nombre, ejes paralelos. Ejes paralelos. Que entonces el momento de inercia alrededor de P, bueno, alrededor de A, momento de inercia alrededor de A, es igual al momento de inercia a través del centro más la masa por la distancia al cuadrado que separa esos dos ejes.
La distancia que separa estos dos ejes vendría siendo el radio. Entonces nos quedaría el momento inercia alrededor de A es igual al momento inercia alrededor del centro, que sería un medio de la masa por el radio al cuadrado, más la masa por la distancia al cuadrado que separa esos ejes, que sería el radio al cuadrado. Y entonces sería un medio más 1, ¿verdad? Momento de inercia es igual a masa por radio al cuadrado. Si lo sacas a factor común, un medio más 1. ¿Qué un medio más 1? Son 3 medios. Entonces nos quedaría que el momento de inercia alrededor del punto A es 3 medios de la masa por el radio al cuadrado. ¿Ok? ¿Cómo es hasta ahora? Sí, todo bien. Sí. Ok. Entonces este momento de inercia lo puedes sustituir en estas ecuaciones de acá. Vamos a ver cómo nos queda. Un medio de 3 medios, la masa, por el radio al cuadrado. Por V1 al cuadrado, dividido entre el radio al cuadrado, más mg por r, es igual a un medio, 3 medios, la masa, por el radio al cuadrado, V2 al cuadrado, dividido entre el radio al cuadrado, más mg r coseno de alfa. Y entonces ve que trucazo. Aquí cancelamos el radio al cuadrado, ¿verdad? Y aquí también. Y la masa, vos ves que la masa está multiplicando a todos los términos, tanto el lado derecho como el lado izquierdo. Entonces también la podemos cancelar. Ok. Y entonces ahora nos quedaría algo más sencillo. Nos quedarían 3 cuartos V1 al cuadrado más G por R es igual a 3 cuartos por V2 al cuadrado más G por R coseno de alfa. Y entonces ya lo que tenemos que hacer es despejar V1, que es lo que nos pedían, ¿verdad? Ahí en el enunciado nos decían, encuentre por métodos de energía una expresión para V1. Entonces vamos a ver cómo nos queda. Lo que hay que despejar es V1. Es decir, lo que hay que despejar es este de aquí. Entonces vamos a ver. Este término de acá lo podemos pasar a restar. Y nos quedaría 3 cuartos V1 al cuadrado es igual a 3 cuartos V2 al cuadrado más G por R coseno de alfa menos G por R. Y entonces este 4 está dividiendo, pasa a multiplicar. Este 3 está, este 3 está multiplicando, pasa a dividir. Y entonces nos quedaría V1 al cuadrado es igual a 4 entre 3 multiplicado por 3 cuartos V2 al cuadrado más G por R, que lo puedo sacar a factor común para que me quede coseno de alfa menos 1. Y era el 3 cuartos, simplemente lo distribuyo con este y con este. Y entonces me va a quedar finalmente V1 al cuadrado es igual a 4 tercios por 3 cuartos, se cancela. Entonces me queda solo V2 al cuadrado más 4 tercios G por R coseno de alfa menos 1. Y ya tendríamos el punto A, ¿verdad? No sé si todo me expliqué bien. Sí, sí. Sí, está bien. Sí. Ok. Y ahí tendríamos el A. Y ahora lo que hay que hacer es hacer lo mismo para, bueno, más o menos, usar el método de fuerzas para encontrar una expresión que me relacione la normal con V2. Entonces, vamos a ver. Voy a copiar esto. Lo voy a pegar aquí.
Pucha. Ahí está. Ok. Em, Otra cosa que ocupamos hacer es, bueno, vos ves aquí que cuando él está en contacto con el punto A, él está en un movimiento rotacional, ¿verdad? Él está girando. Ujú. Y entonces, si vos pones aquí tu sistema de referencia, X, Y, podríamos anotar las fuerzas que, por ejemplo, estaría la normal, el peso hacia abajo. Tendríamos la normal en este sentido. Y tendríamos la fricción en esta dirección. Y entonces lo que nosotros vamos a hacer es calcular, hacer sumatoria de fuerzas en Y. Esta sumatoria de fuerzas en Y tiene que ser igual a masa por aceleración centrípeta. ¿Por qué aceleración centrípeta? Porque, bueno, la aceleración centrípeta siempre aparece cuando hay cuerpos que están en movimiento rotacional, que en este caso sería el caso, porque el cilindro está girando alrededor del punto A. Entonces, para que él logre girar alrededor del punto A, tiene que haber una fuerza centrípeta hacia el centro que haga que el cilindro o que el disco cambie su dirección. En ese caso, y en ese caso de que haya una fuerza centrípeta, tiene que haber una aceleración centrípeta. En este sentido, aceleración centrípeta. Y entonces la sumatoria de fuerzas en Y vendría siendo la normal menos, bueno, aquí sería alfa. Voy a ponerlo en morado. Este ángulo es alfa. Y entonces sería la normal menos W coseno de alfa es igual a menos la masa por la aceleración centrípeta. Este menos es porque la aceleración centrípeta va hacia el eje Y negativo, ¿verdad? Y entonces vamos a ver. Si lo seguimos desarrollando, nos quedaría normal menos el peso, que el peso es la masa por la gravedad, multiplicado por coseno de alfa. Y esto es igual a menos la masa por la aceleración centrípeta. Pero la aceleración centrípeta es igual a la velocidad 2 al cuadrado dividido entre el radio. Y entonces aquí nos va a quedar la velocidad 2 al cuadrado dividido entre el radio. Y ahora para despejar, ahora lo que tenemos que hacer es despejar V2. Tenemos que despejar este MAE. Entonces el R está dividiendo, pasa a multiplicar. La masa está multiplicando, pasa a dividir. Y entonces nos va a quedar que V2 al cuadrado es igual a R por G por coseno de alfa menos R entre la masa por la normal. Aquí yo no divido entre la masa porque cuando lo divido entre la masa se me va a cancelar con esta, entonces mejor ni la pongo. Y yo creo que ya quedaría así. R dividido entre M y R dividido entre M. Y ese sería el inciso B, que es obtener una expresión para V2 a partir de utilizando el método de fuerzas. No sé cómo lo ves hasta ahora. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí. Sí. Ok. Y ahora lo que hay que hacer es combinar una con la otra. Este V2 lo vamos a meter aquí. Y entonces haciendo eso nos va a quedar que V1 al cuadrado es igual a R por G por coseno de alfa menos R entre M por la normal más 4/3 de G por R coseno de alfa menos 1. Y si despejas V1, vas a obtener que V1 es igual a la raíz de R por G por coseno de alfa menos R entre M por la normal más 4/3 de G por R coseno de alfa menos 1. ¿Okay? Y lo que te preguntan es, es
Combinando ambas expresiones para V1 y V2, obtengo una expresión para la magnitud de la fuerza normal en función de la rapidez V1, ya ahí ya la tenemos. Y usando la expresión para la normal obtenida en el inciso anterior, hay el valor máximo de la velocidad que debe traer el disco al momento de entrar a la sección inclinada. Eso es parecido a lo que habíamos hecho en un ejercicio pasado, la tarea, que por ejemplo era usando la definición de normal. Que por ejemplo, imagínate que vos tenés un bloque de masa m y entonces estás vos empujando ese bloque. Entonces vos estás empujando el bloque. Si vas a hacer el diagrama de cuerpo libre, te quedaría el bloque con una fuerza hacia acá, que es la fuerza con la que vos lo estás empujando. Pero por tercera ley de Newton, para cada acción corresponde una reacción y entonces el bloque también te está empujando a vos con la misma fuerza F. Similares con la normal. Si por ejemplo vos tenés el suelo y tenés el bloque M está empujando al suelo. ¿Por qué? Porque el suelo el suelo está recibiendo toda la fuerza del peso, ¿verdad? Ujú. W. El suelo está soportando el peso del bloque M. El bloque M está empujando al suelo, ¿verdad? Como por ejemplo, si vos pones un objeto muy pesado en un mueble, esta fuerza del peso podría ser tan grande que de tanto empujar el mueble se podría llegar a romper. Y entonces, ¿qué es lo que va a hacer el mueble? El mueble va a aplicarle una fuerza normal al bloque. De ahí es donde viene la normal por acción-reacción. El bloque empuja el piso y entonces el piso empuja el bloque con la normal. Y entonces, ¿qué pasa cuando el disco está a punto de saltar? Que aquí nos dicen, obtenga el valor máximo de la rapidez V1 que debe traer el disco al momento de entrar a la sección inclinada para que pueda hacerlo sin brincar. Justo cuando el disco está a punto de saltar, no existe ninguna normal. Porque, por ejemplo, imagínate que vos tenés como una rampa. Ahí, una rampa más o menos así. Entonces vos tenés el bloque y entonces igual vos tendrías el peso y tendrías la normal. Pero si el bloque va muy rápido, entonces la normal va a ir disminuyendo. Y puede llegar el momento en que el bloque vaya tan rápido que se despegue del suelo. Y en el momento que él se despega del suelo, la normal es cero. Entonces, justo cuando él está a punto de despegarse del suelo, la normal tiene que ser cero. Entonces, aplicando eso, nos quedaría que V1 es igual a RG coseno de alfa. Y aquí la normal es cero. Entonces no la ponemos. Más 4/3 G. ¿Sabe para ver algo? RG coseno de alfa. Más 4/3 G. R coseno de alfa menos 1. Y de hecho esta expresión la podríamos haber simplificado. Si vos la querés simplificar, nos quedaría RG coseno de alfa más 4/3 G R coseno de alfa menos 4/3 G por R. Si la querés simplificar, podría sacar todos los R por G a factor común. Y nos quedaría V1 es igual a R por G multiplicado por coseno de alfa más 4/3 coseno de alfa menos 4/3, así sin nada. Creo que sí. Y entonces coseno de alfa más 4/3 coseno de alfa, eso vos lo puedes sacar. Sería 4/3 más 1, que es lo mismo de 4/3 más 3 entre 3, que entonces sería lo mismo que 7 entre 3. Y entonces ya nos quedaría la ecuación V1 es igual
a R por G, 7 tercios coseno de alfa, menos 4 tercios. Y ya aquí tendrías la ecuación para encontrar, y de hecho esto no sería V1, esto sería la velocidad máxima. Esta sería la velocidad máxima que puede tener el compillo. Velocidad máxima, máxima, máxima y máxima. Sí, no sé si me expliqué bien en todos los pasos. No sé cómo lo ves. Sí, sí, yo ahí seguí. Sí, está bien. Ves que sí está como medio loquillo el ejercicio. Yo te dije que no era como tan fácil. Sí, está complicado, lleva varias cosas. Sí, no, y es que son muchas cosas que, por ejemplo, uno no, de con solo decirte el análisis del punto A, o sea, solo ver este movimiento rotacional, yo siento que ya es bastante complicadillo. Ya se las trae. Sí, eso es lo que complica. Sí. Vamos a ver. Y de hecho, hasta puedes, si quieres simplificarlo aún más, la velocidad máxima sería igual a la raíz de R por G entre 3 multiplicado por 7 coseno de alfa menos 1. Y ya ahí puedes sustituir los datos. No sé si me los quieres dictar. El valor del radio y del ángulo. Voy, mm, el radio dice que es de 20 centímetros, eso es que 20 centímetros, 0.2 metros, por la gravedad que es 9,8. el ángulo es de 28 grados. ¿Y cuánto te daría esto? 1,84. 1,84 metros por segundo. Esa sería la velocidad máxima que puede tener el disco, al momento de desplazarse a través del plano horizontal. Si va más rápido de 1,84, él saltaría ¿de qué se llama esto? Del borde. El mae pasaría por acá y pegaría como un brinquillo. Se despegaría. Y si va a menos de 1,84, con mucha más razón va a ir pegado. Va a existir una normal y todo que tiene que sostenerlo. Eh, y ya ese era el problema. De hecho, este problema ya lo habían puesto hace un año, creo, finalizando el primer semestre de la pandemia del 2020. Ya lo habían puesto, pero lo habían puesto más difícil porque vos ves que aquí te van como guiando en los pasos. Te van diciendo que use el método de energías, use el método de fuerzas, combínelas y encuentre la expresión para la rapidez máxima. Hace un año lo que habían hecho era que pusieron aquí, usted tiene un disco sólido, distribución de masa uniforme, radio tanto, ángulo tanto, calcule la velocidad máxima. Entonces, uno estaba que flipaba, ¿verdad? Porque no sabía ni cómo empezar. Sí, Y, y claro, era bastante difícil porque normalmente uno o usa energía o usa fuerzas. Uno no suele usar ambas para combinarlas. Entonces, sí, era bastante complicadillo el ejercicio. A mí me costó bastante. sí está, y si sí está difícil, imagínense, como usted lo dijo. Es que es como de los pocos ejercicios que no tienen. Es que, por ejemplo, yo siempre les digo, hagan diagrama de cuerpo libre, sumen fuerzas, sumen fuerzas, encuentren normal, encuentren fricción y a partir de ahí resuelven todo lo que les pidan. Siempre son como los mismos pasos. En caso de que fuera energía, igual, hagan un diagrama. Después analicen si hay fricción o no hay fricción, si hay fuerzas externas o si no hay fuerzas externas, para después aplicar las fórmulas de energía mecánica en el punto 1, si igual energía mecánica en el punto 2,
Y si hubiera fricción, es energía mecánica en el punto 1 más el trabajo de otras fuerzas, igual a energía mecánica en el punto 2. A partir de ahí van sustituyendo y llegan al resultado. Siempre son como los mismos pasos. Cambio, esto es como los pocos ejercicios que sí, como que no siguen esa metodología, que sí están medio volados. De hecho, no sé, a mí no me parece mucho que pongan ejercicios así, porque este ejercicio la verdad sí es muy, muy, muy volado. Y, Y di- menos el final de semestre. y a mí me dicen en los talleres de éxito académico, no haga ejercicios muy volados, haga ejercicios tipo marque con X, que así los evaluamos. Y ellos se pasan en las tareas. Y se lo usan en las tareas. Qué varas, ¿ah? Que iba a poner la grabación.